doctrina de la iglesia se le conoce como eclesiología, ¿no? Eclesiología es la doctrina de la iglesia. Una vez más mencionando, doctrina de la iglesia tiene que ver qué cosa es lo que enseña la Biblia acerca de la iglesia, ¿no? La palabra que ustedes conocen es eclesía, que es un término que se refiere a una congregación, ¿no? A una asamblea, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es iglesia? ¿No? Entonces, hay iglesia de mormones, hay iglesia de esto, hasta algunos dicen hay iglesias satanistas, ¿no? Es un grupo de personas, ¿no? Entonces, nuestra definición va a marcar la diferencia, o sea, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Por eso que este curso se llama Doctrina, Doctrina de la Iglesia, ¿no? Y hemos visto en la primera parte algunos elementos que tienen que ver con los propósitos de la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para cumplir los propósitos de quién, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde analizamos el texto de la Biblia y vamos a encontrar en los evangelios los propósitos de la iglesia, ¿no? Un estudio bastante dedicado y exhaustivo, vamos a poder encontrar que la Biblia muestra a 5 grandes propósitos que tenemos que cumplir, ¿no? Bueno, habíamos terminado la conversación con el tema de la oración, ¿no? Y la oración, ya trataremos un poquito más. Hemos dicho que la oración es algo que atraviesa los 5 propósitos, ¿no? Es algo que el hombre tiene que hacer, ¿no? La oración es muy amplia en la Biblia. Creo que la oración es uno de los temas más grandes en la Biblia, el tema de la oración. Y vemos que Jesús, los discípulos se acercan y los discípulos eran judíos. Y todo judío, ¿qué cosa creen que sabe? Sabe orar, pues. Y oran al Dios único, al único Dios, ¿no? Son monoteístas, los judíos son monoteístas, no creen en diferentes dioses, solamente en uno, y hablan, y tienen relación con Dios, con el Señor, con Jehová. Pero lo ven a Jesús hablando, orando con su Padre, ¿no? Es interesante que los discípulos lo ven y le piden, ¿qué le piden al Señor? Enséñanos a orar, ¿no? Y entre las pautas que les dice, enséñanos a orar, ¿qué cosa le dice? Le da, antes de enseñarles el Padre Nuestro, les da unas pautas. ¿Qué le dice? Lo que tienen que hacer. Ustedes han oído que los gentiles oran en las plazas para que la gente los vea y les dice a ellos, pero ustedes tienen que hacer ustedes, o sea, ustedes no hagan así. Ustedes, ¿cómo deben orar? ¿Cómo es que deben orar? Que no sean como los hipócritas. En silencio. En un lugar secreto. Un lugar íntimo. ¿No? Uh-huh. Tú ándate a tu dormitorio y cierra la puerta, ¿no? Ya no, pues. Entonces, para orar, hermanos, para orar, no es una oración secreta, que no te vean las personas, o sea, íntima. Claro, es una forma, ¿no? O sea, tú quieres orar, no vayas a la iglesia, digamos, donde están todos los hermanos, y te pongas a orar delante de ellos. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Tú anda a tu dormitorio, cierra la puerta y ora en el secreto. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo según ese texto? Según ese texto. Pero también vamos a ver que hay no solamente la oración privada, sino también esa oración que se da con los hermanos, ¿no? Hay una oración que se da con los hermanos. Entonces, por eso, ahí yo afirmo, pues, que, o sea, la iglesia no existe para orar, ¿no? La iglesia existe para cumplir los propósitos de Dios. Son 5 por los cuales han sido creados los propósitos de Dios. Y vamos a examinar seguramente cada uno de ellos. La oración es transversal, es todo, todo es oración. Y hay oración que vamos a hacer en lo privado, lo que nos sostiene, nos mantiene para hacer todas las cosas, pero va a haber momentos que también tenemos que orar en comunidad, ¿no? Ese tipo de oración se le conoce como comunión, sobrellevar
las cargas de unos por otros, confesados los pecados unos con otros. Eso se llama comunión, ¿no? Oren por ciertas cosas, ¿no? Entonces, es transversal en todos los aspectos hablando netamente de la iglesia. Muy bien. Y ahora, yo quiero pasar a mostrar unas diapositivas. Acá están. Y vamos definiendo algunas cosas. Muy bien. Vamos a ir viendo estas diapositivas, algunas definiciones de la iglesia. Ahora, lo que vamos a ver ahora es lo básico. Vamos a tratar de ver un panorama completo. No estamos abordando detalle por detalle, lo vamos a ir desarrollando cada clase, pero necesito mostrarles un panorama de qué existe la iglesia. Esta parte es bastante básico. Vamos a hacer definiciones bastante básicas. Y al final les digo algunas recomendaciones con respecto a esto. Entonces, hoy día vamos a ver el tema de la iglesia, pero ¿qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? La primera pregunta que debemos nosotros saber es ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Entonces, tenemos una definición en Mateo 16:18. Por favor, ¿qué dice Mateo 16:18? Hermanos, y vamos leyendo, y a algunos les pido que lean. Por favor, ahorita que participen los que no han participado en la primera parte. Ya. ¿No? Pastor, ¿yo leo? Yo leo, pastor, también. ¿Ya? ¿Listo? David, A ver. dale. Ya, David. A ver, David, por favor, lee Mateo 16:18. ¿Qué dice, por favor? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Entonces, este pasaje es bastante conocido, ¿no? Mateo 16, versículo 18. Es un pasaje bastante conocido. Y dice, y yo también te digo, ¿no? Está una conversación entre Jesús y ¿quién? Y Pedro, ¿no? Y le dice, 16, 18, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi pregunta es, ¿ustedes saben a quién se refiere cuando dice la roca? Jesucristo. Cristo. Ya. Bueno, ahí vamos a dejar ese aspecto, después lo vamos a conversar un poquito, pero sobre una roca va a edificar, ¿qué cosa? La iglesia. Edificar la iglesia y no prevalecerán sobre ella. Edificaré mi iglesia. Marque usted esas tres palabras, edificaré mi iglesia. En Mateo 16, 18, ¿quién es el que edifica? ¿Quién es el que edifica? Jesucristo. Según este texto. Jesucristo. Ujú. La otra pregunta es, ¿a quién le pertenece la iglesia? Cristo. Oh, Cristo. Cristo. Ujú. Eso debe quedar claro, hermanos. La iglesia, algunos decimos, la iglesia somos nosotros. Si bien es cierto, somos el cuerpo de Cristo, pero Él es el que la edifica y a Él le pertenece la iglesia. Él es el que construye la iglesia, Él es el que va a edificar con la palabra que Él da. Por eso hay que tener mucho cuidado con algunas definiciones que tenemos, porque algunas definiciones ha intervenido un pensamiento humano acerca de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que sacar. Tenemos que ser perfectamente bíblicos. La iglesia es edificada por Cristo. Bien es cierto, nosotros somos instrumentos de Él, pero Él es el que edifica. No podemos hacer nada dentro de la iglesia que no sea bíblico. No lo intentemos, porque cuando intentamos hacer algo que Jesús no nos mandó a hacer y decimos es que Dios me habló, Dios me guió, me encaminó, puso en mi corazón y contradecimos principios de la Biblia, como son los 5 propósitos, vamos a tener problemas porque estamos edificando según nuestro pensamiento. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Cristo. Cristo. Segundo, ¿a quién le pertenece la iglesia? A Cristo. También a Cristo.
de él es la iglesia. Si él es la cabeza, cada hermano que está en la iglesia le pertenece a él. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas me siguen. En otros textos vamos a ver que la iglesia, ¿quién es? ¿No? Si bien es cierto, es el cuerpo de Cristo, pero ¿de quién son las ovejas? No son de nosotros. Es uno de los problemas que tienen actualmente muchos pastores, líderes. Creen que las ovejas son de él. Yo es mi oveja, dice, ¿no? Ujú, Misionero, Bueno, señor. es una oveja que el Señor te ha encargado, pero no es tuya. ujú. De ¿Estamos que- de acuerdo con eso? ¿O hay alguna objeción? Amén. Ya. Tengamos mucho cuidado. Cada uno es algo que Dios le pertenece. Tengamos cuidado de separar una oveja pensando que no es oveja. ujú. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. El Señor los separará, los sacará, porque es sus ovejas. Él ha dado su vida por ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es la iglesia? Y partimos por ahí. En Hechos 13:1, ¿qué dice Hechos 13:1? Otro hermano que no haya leído, por favor. Amén. Sí. Ya yo leo. Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Ya, muy bien. Este texto, ¿qué cosa nos dice? Pablo. Que ya existía la iglesia. Primeramente vemos en Mateo 16:18, ¿quién edificaré? Ese texto, edificaré, habla de un, o sea, voy a hacerlo, futuro, ¿correcto? ¿No? Y esa iglesia dice que él es el que la edifica, la va a edificar, y es a quien a él le pertenece, a Cristo. Y vemos en Hechos capítulo 13, versículo 1, que ya la iglesia ya está, ya no es una promesa, ya es una acción, ¿no? Entonces vemos que ya la iglesia existe acá, ¿no? Existe la iglesia. En Hechos 13:1 vemos que existe la iglesia y sigue creciendo, ¿no? Dice, en la iglesia estaban en Antioquía profetas, maestros, ¿no? Y versículo 2 dice, ministrando estos al Señor, ¿no? Entonces, es una iglesia que sí existe y sigue creciendo. La iglesia, ¿qué cosa es? Es la manifestación visible de Cristo ante el mundo. Es un concepto básico. ¿Qué es la iglesia? Es la manifestación visible de Cristo ante el mundo el día de hoy, ¿no? La iglesia habla porque Él es el que la edifica, a Él le pertenece, pero no lo vemos, o sea, no es una persona que vemos, ¿no? Es espíritu, ¿sí? Él ha ido al cielo, está haciendo morada, pero sigue habitando en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la manifestación visible de Cristo. Por eso que nosotros somos su cuerpo. La gente ve a la iglesia, a los miembros, y ve de forma visible a Cristo. Más adelante, Pablo va a decir que nosotros somos embajadores, que somos reconciliadores, ¿sí? La iglesia es universal. En un aspecto, la iglesia también es universal y también es local. Son dos conceptos que vamos a aprender un poquito también, ¿ya? Entonces, la iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Entonces, existe una iglesia universal, pero la misma iglesia tiene iglesias locales. Y todas las iglesias locales juntas es la iglesia universal. Vamos a ver eso, ¿ya? Muy bien. Primero, la iglesia universal. Observemos. La iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Es la iglesia de Cristo, pero es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza, primeramente. Cristo es la cabeza de la iglesia universal. Muy bien. Ahora, la iglesia universal está formada por las personas que han nacido de nuevo. Tome nota, por favor, eso. ¿Qué es la iglesia? Es formada por quién? Por las personas que han nacido de nuevo, han sido regeneradas,
¿Desde cuándo? Desde Pentecostés. ¿Hasta cuándo va a durar la iglesia? Hasta la segunda venida de Cristo. En el proceso de salvación, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la iglesia? Yo hablé de 3 procesos de salvación. ¿Qué proceso le toca a la iglesia? Santificación. Muy bien, perfecto. Recordando un poquito, por eso que mencioné eso. Muy bien. Ahora, vamos a 1 Corintios 12:27. Por favor, a un hermano que pueda leer. Yo, pastor. Por favor. Ya. Bien. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ya, muy bien. Este texto es interesante en 1 Corintios 12. Dice que nosotros, ¿qué somos? Miembros El de... cuerpo de Cristo. Y miembros, porque un cuerpo tiene miembros, son mano, brazo, ¿no? Todo, ¿no? Y miembros cada uno en particular. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿con qué se compara la iglesia? ¿Cuál es la metáfora que se utiliza para decir que es la iglesia? La esposa. No, pero según este texto. Un cuerpo humano. Cuerpo, ¿no? ¿Con qué se compara la iglesia? Cuerpo, Cuerpo. ¿no? Es el cuerpo. Muy bien. ¿Quiénes componen ese cuerpo? Los congregantes, los miembros. Los miembros. Miembros cada uno. Interesante, ¿no? ¿Quiénes componen ese cuerpo? Cada miembro. Muy bien. Ahora, vamos a ver otro elemento. La iglesia está compuesta por Pastor, todos... ¿puedo retroceder un poquito, por favor? Sí, sí. Gracias, pastor. Ya, listo. Entonces, ahora vamos a ver. La iglesia está compuesta por todos los creyentes de Jesucristo. Ya hemos llegado a eso, ¿no? La iglesia está compuesta por todos los creyentes de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia? Todos los que creen en Cristo. Muy bien. Ahora, no todos, algunos dicen creer, bueno, no vamos a definir exacto el verdadero creyente, no creyente, ¿no? Porque vamos a también a analizar que hay iglesia visible y hay una iglesia invisible, ¿ya? Y después vamos a explicar eso, ¿ya? Pero por mientras vamos avanzando por acá. Vamos a leer 1 Corintios 12, versículo 13. ¿Alguien que no leyó? A ver, alguien que pueda leer. Ya. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien. Entonces, los que han sido regenerados, han sido regenerados por el Espíritu de Dios. O sea, todos los creyentes han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice este texto, ¿no? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos debe beber de un mismo espíritu. Los creyentes son los que han recibido el espíritu. ¿Sí? No es que han recibido el espíritu alguno y el otro necesita el bautismo del espíritu. No existen creyentes que no hayan sido bautizados por el espíritu. Porque algunos enseñan, tienes que ser bautizado en el espíritu. No sé si usted ha escuchado eso. Seguramente. Sí. No, te falta el bautismo del Espíritu. ¿Cómo? Pero este texto que dice que todos los que hemos recibido a Cristo hemos sido bautizados en el Espíritu, ¿no? Muy bien. Ya ese punto, más adelante lo tocamos un poco. Estamos hablando nada más de los nacidos de nuevo.
Ajá, los regenerados, todos han recibido el Espíritu Santo, ¿no? Ya. Algunos dicen que la manifestación que tiene el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua. No, ¿no? eso no. Entonces, pero Mm. algunos enseñan eso, ¿no? No, ese es del O sea, la movimiento. manifestación del Espíritu tiene que hablar lengua. Entonces, bueno, la Biblia enseña eso, No. entonces empiezan a utilizar textos para forzar ciertas cosas, dejando de lado este versículo. Los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Esos son creyentes. Esa es la iglesia. Vamos definiendo la iglesia para no entrar en detalles. Muy bien. Romanos 12, por favor, 4 al 8, rapidito, para poder avanzar y terminar hoy día. Romanos 12. 12. 4. 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Muy bien. Entonces, por estos textos nos damos cuenta que ha dado Dios a los miembros de la iglesia. Según lo que el Señor ha dado sus dones. ¿Cuerpo en Cristo? ¿Qué ha dado? Según. ¿Ah? ¿Qué ha dado? ¿Dones? Dones. Muy bien. Dones. Claro, según. Este pasaje, hermanos, ustedes tienen que conocerlo, ¿ya? Muy bien, ¿ah? Porque en la iglesia Dios ha dado dones. Estamos en el curso de doctrina de la iglesia. Entonces, hemos aprendido que los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu, ¿no? Dios, a través de Cristo, ha dado, ¿qué cosa? Dones a la iglesia. A cada miembro le ha dado dones. Muy bien. Efesios 4:15. Así rapidito, para poder avanzar. Efesios 4:15 es conocido ese texto. Sino que. Sí, léalo rapidito porque parece que están demorando. Me pasó. 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Y a quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Cristo. Jesucristo. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora, mismo Efesios 1:12. Una página atrás. 1:12. ¿Qué dice? Amén. Otro. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. También, ese nosotros, mira, ese nosotros, ¿quién es? Cuando dice nosotros, Pablo dice nosotros, ¿con quién está hablando? Con los creyentes de la iglesia de Éfeso. Nosotros, lo que primeramente esperamos en Cristo. O sea, la iglesia es una iglesia que está en proceso, ha sido justificada, está en proceso de santificación, y en ese proceso tiene una esperanza, que va a venir ¿quién? Cristo. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, ¿no? Entonces, ¿para qué existe la iglesia, que somos nosotros? ¿Para qué existe? Para adorarle, alabarle y adorarle. Claro, lo que dice alabanza de su gloria. Y eso involucra adoración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí brevemente eso vamos a ver, después vamos a profundizar. Ya, muy bien. Después vamos a ver un poco más detalles de otros textos interesantes. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28. Es conocido, de memoria ya tienen que saberlo, ¿ah? Mateo. ¿En memoria, pastor? Mateo 28, 18. De toda potestad. Ya, lee. ¿Leo?
Sí, por favor. Ahí, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, de toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dios, el Señor le ha dado una misión. ¿Y cuál es la misión? Tener la potestad. Anunciar el reino de Dios. Ir por todo el No, mundo. no, César. Ahí. Toda potestad me es dada, dice Jesús. Es dada en el Jesús tiene cielo. la potestad, tiene el poder, dada del cielo y de la tierra. Bautizándoles en el Ahora, nombre. él, con esa autoridad que él ha recibido del Padre, él dice, por tanto, él dice, vayan y hagan Hacer discípulos. Hacer discípulos. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Claro. Hacer discípulos. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí creo que está claro. Estamos recordando un poco de todos los detalles, ordenándolos por ideas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, esa es la iglesia universal. ¿Sí? ¿Se entiende? El concepto, todos los creyentes en el mundo, ¿no? En diferentes sitios. ¿Sí? Pastor, ahora vamos a ver. Y lo interesante, pastor, que el 20 dice, tenemos que decir, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué quiere decir guardar todas las cosas? Ya. A guardar todas las cosas que os he mandado. O sea, Jesús le enseñó a estos discípulos unas enseñanzas que después ellos van a ser los apóstoles, ¿no? La doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Lo que los discípulos que ahora son apóstoles, apóstoles es alguien que lleva, ¿no? Alguien que envía. Entonces ellos han escuchado de Jesús esa doctrina, ellas lo van a repetir. Doctrina apostólica. O anunciarlo, pastor. Claro, enseñar, ojo, que eso lo que me dices, enseñándoles, tiene que ver con capacitar a la iglesia, enseñarles, ¿no? Claro. Pero ese enseñándoles es parte de los propósitos, porque la misión es hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Yendo, id. ¿Cómo se hace discípulos? Bautizándolos. ¿Cómo se hace discípulos? A el que has bautizado tienes que enseñarle, ¿no? ¿Y cuál es la esperanza? Es que el Señor va a estar hasta el fin. ¿El fin cuándo es? Habla de la segunda venida. Muy bien, hasta ahí ya vemos lo que es la connotación como iglesia universal, ¿no? Ahora vamos a ir a ver un aspecto, la iglesia local. La iglesia local es un grupo de personas, ¿no? En la iglesia universal vemos todos los creyentes. Acá la iglesia local la definimos, es un grupo de personas, no todos los creyentes del mundo, sino un grupo. Como por ejemplo, Gozo Eterno, una iglesia local. Gracia de Dios, otra iglesia local, ¿sí? Grupo de personas, ¿no? Pero ese grupo de personas tienen características, según la Biblia. Vamos a ver, primera característica, tienen que ser nacidas de nuevo, ya habíamos dicho, regeneradas, nacidas de nuevo. Segunda característica, ¿no? O sea, nacida de nuevo tiene que ver con el de hacerse discípulo. ¿Qué otra característica? Tienen que ser bautizadas. Un creyente de un grupo de personas de creyentes tiene que estar bautizado, porque es un mandato de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué más? Tienen que estar organizadas para glorificar a Dios, ¿no? No solamente es que se bauticen y se andan por cualquier lado, no, tienen que estar organizadas en la iglesia local con un propósito, glorificar a Dios. El cuarto punto es que no solamente son nacidos, son bautizados y organizados, sino que se edifican mutuamente, la edificación mutuamente, ¿no? Y 5, tiene como característica que proclaman el evangelio, proclamar el evangelio. Son 5 características de las personas que están en un grupo de personas en una iglesia local, ¿no? Y acá, en estos puntos se va a dar, pues, el evangelio, las 5C que nosotros vemos, ¿no? Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos a leer Hebreos 10, 24, 25. Es un pasaje bastante conocido. Hebreos, si fuera posible, lea a alguien que no ha leído, por favor, participe. Pastor, yo puedo.
Pastor, Sí, Henry. Lee. y considerémonos 10, 24, 25, ¿verdad? Sí. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Interesante. En este pasaje estoy seguro que usted lo ha escuchado, ¿no? Dice que hay que considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí hay una frase, estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? La pregunta es cómo un cristiano se estimula al amor y a las buenas obras, después que es creyente, no dejando de congregar. Un creyente que deja de congregar no es estimulado al amor y a las buenas obras, ¿no? Bueno, el tema de dejando de congregar también dice que algunos están teniendo por costumbre. Y justamente ahí es donde viene la exhortación. ¿Por qué? Porque cada vez la segunda venida de Jesús está más cerca, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Qué quiere decir? A ver, alguien que pueda responder. ¿Qué quiere decir? Acabo de explicar, ¿ah? Solamente explíquelo. Estimularnos al amor y las buenas obras. O sea, yo pienso, pastor, de lo que dijo Jesús, ¿no? Amar a tu prójimo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor, habla del amor, ¿no? Y las buenas obras, digamos, todo lo que son las obras de Dios, ¿no? Hablando en la iglesia, las obras que tenemos que trabajar en nuestra iglesia. ¿Algo Ya. podría ser así o bueno? Sí, ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué cosa es estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo es que, pensemos, qué quiere decir esta palabra? Entonces tenemos que analizar, estimularnos al amor. ¿Cómo es que nos estimulamos al amor? ¿Cómo es que nos estimulamos a hacer buenas obras? El texto 25 dice congregando. Muy bien. ¿Cómo relaciona eso? ¿Qué quiere decir esta frase? No Cada dejar vez de que congregar. congregamos, le vamos a enseñar de a pocos, ¿no? ¿Cuál es el amor de Dios? Y cuáles son las buenas obras también. Ya. Pero pastor, acá Bueno. dice no dejando de congregar, o sea, no dejando de congregarnos. Claro, cuando dejas de congregar, ya no te estimulas al amor y a las buenas obras, que son las cosas que se logran cuando uno congrega. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se da eso, no? Entonces, ¿cómo uno se estimula a amar? Acá es lo que dice, o sea, ¿cómo te estimulas a amar? Amando, pues. No hay otra forma de estimularnos al amor amando. La pregunta es, ¿a quién se refiere la palabra? Cuando nos dice amar. Y ese amar tiene que ver amar a los hermanos. A ese nuevo y a los demás. ¿Cómo me estimula el amor? O sea, estimulo al amor a todos los que están de acuerdo conmigo. Pero, No. y el que es más difícil, ahí es donde nos estimulamos al amor. Pero, pastor, pero acá dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, si yo veo que un hermano que no deja de congregar, o sea, mi amor por ello tengo que ir a él, hablarle con amor, digamos, no deje de congregarte, algo así. No es tanto de ir al hermano, es los que están congregando, o sea, los que estamos congregando, Ya. vamos a ser estimulados al amor y a las buenas obras. El que se aleja no está estimulando, o sea, acá no está diciendo, anda, vayan y tráiganlo. Es una exhortación personal, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que se logra cuando estamos congregando? Cuando estamos asistiendo a la iglesia local. Se ¿no? comparten enseñanzas, testimonios, se ve lucha. Estimulamos el amor. Claro. Ajá, así de simple. Sí. Y las buenas obras. Claro. ¿No? Nos estimulamos al amor, ¿no? Empezamos a aprender a amar a los hermanos. Nadie puede decir, yo amo a Dios y odia a su hermano. ¿No? Entonces, el estimularse al amor tiene que ver con congregar. ¿No? Empiezo yo a amar a los hermanos, a amar, salvar almas, lo que hace la iglesia, las buenas obras.
¿no? Usted ya conoce ya todo lo que se hace en una iglesia. Por eso es importante. Entonces, el creyente debe ser parte de una iglesia local. Eso es lo que nos dice el texto 25. Debe de ser parte de una iglesia local, porque ahí es donde va a ser estimulado el amor y a las buenas obras, ¿no? Muy bien. El creyente debe ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser parte de una iglesia local? Mira, las respuestas están ahí nomás, ¿ah? No le estoy diciendo busquen otros textos. Todo está acá. ¿Por qué el creyente debe ser parte de una iglesia local? Para que siga estimulándose en el amor. Para que sea estimulado al amor y a las buenas obras, ¿no? O sea, si alguien que no congrega, ¿no? No va a ser estimulado al amor, ¿no? Cuando congregamos aprendemos. ¿Qué cosa aprendemos cuando estamos con los hermanos? Algunas cosas buenas que ellos hacen y hay unas cosas que están mal, ¿no? Pero aún a pesar de eso, les tenemos paciencia, esperamos que hayan cambios, ¿no? Respetamos sus decisiones, ¿no? Los animamos, los exhortamos, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, usted está enseñando a alguien y se apartó de la iglesia, ¿no? Al tiempo se metió en un problema y le llama por teléfono y dice, hermano, mira, y tú, y lo primero que da ganas de decirle es, ya ves, ¿por qué te saliste de la iglesia, no? Estaba seguro acá, ¿no? Da ganas, ¿no? Pero ¿qué cosa usted hace? ¿Qué cosa hace? Va, le animamos, ya. le invitamos que siga congregando, que siga perseverando, orando. Si le ha pasado algo y le falta algo, le ayudamos con eso. Eso es ser estimulado al amor y a las buenas obras. Pastor, eso fue que le dije, pastor, o sea. Claro, o sea, uno va, pero ojo, cuidado. No estamos yendo a decirle a la persona, mira, te fuiste al mundial y mira todo lo que te pasa. ¡Ey, ya sabe! Pero principalmente amor, le animamos, ¿no? Estimularle con amor. No importa, tienes que volver. El mejor ejemplo es como Jesús. Él estimulaba al amor a todas las personas. El mejor ejemplo es ese padre que recibió a pródigo. Entonces, no solamente usted está estimulándose al amor hacia las personas, sino también esa persona está mirando y siente el amor genuino de parte del Señor, porque nosotros somos la manifestación, habíamos visto, ¿qué somos nosotros como iglesia? Somos la manifestación visible ¿de qué? De Cristo. Lo hemos definido acá, ¿no? La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Usted es representante del Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Con amor, pues. Entonces, en la iglesia somos estimulados a ese amor, ¿no? Porque el Señor ha derramado, ¿qué cosa? Su amor en nuestros corazones. Usted, ¿por qué se molesta usted cuando alguien se ha ido, no le ha hecho caso? ¿Por qué se molesta? ¿No? ¿Por qué razones nos molestamos? Bueno, a veces es porque estamos esperando algo, pero nosotros debemos ser como Cristo, ¿no? Una iglesia que en realidad, pues, ¿no? El Señor ha dado su amor por nosotros. Y ese amor dice la palabra que ha sido derramado en nuestros corazones, en Romanos. Pastor. Y ese amor justamente es el que nos capacita para poder hacer eso. Sí. Pastor, pero también cuando yo no era, ¿cómo se llama?, parte de la iglesia, ¿no? En muchas iglesias también demuestran lo contrario, ¿no? No demuestran amor. Claro, es que siempre en las iglesias hay fariseos también, pues, ¿no? Y el Señor quiere corregir esa actitud, ¿no? Es el fariseo es el hermano mayor de pródigo, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, se molesta. ¿Cómo es posible que tu hijo se ha gastado toda la herencia tuya en diversiones, en mujeres, ¿no? Ha derrochado todo. ¿Cómo es posible que tú lo regresa y en vez de castigarlo, le haces fiesta?
y le da la porción. El amor es ese. El amor es incondicional. El amor es incondicional. Cristo es amor. Bien. Sí. Bueno, sigamos avanzando. Hechos 2:42, ¿qué dice, por favor? ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, pastor. Muy bien. Entonces, ese texto es conocido también, ¿no? Dice, ¿qué hacían juntos los creyentes en la iglesia? Perseveraban. Porque todos, ¿qué hacían? Perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles y en la comunión con otros. Ya. En eso perseveraban, ¿no? Eso es lo que hacían, ¿no? O sea, no. A ver, vamos a chequear un poquito más. En Hechos 2:42. Vamos a chequear un poquito más. Acá es cuando ya vino el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa parte ya venía el Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué hacían los hermanos? 2:42, ahí está. Y perseveraban, ¿en qué cosa? En la doctrina, que es la enseñanza. Porque Jesús les mandó en el texto de Mateo 28, y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Entonces, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina. ¿De quiénes? De los apóstoles, de los 12, ¿no? ¿Qué más hacían? Comunión. Primero se capacitaban. Primera C. Tenemos 5 C, se capacitaban. Segunda C, comunión unos con otros, ¿no? En esa comunión ellos tenían el partimiento del pan. ¿Qué cosa dice que es el partimiento del pan? Santa Cena. Es comunión. Comunionía. Sí, no, pero ahí no están hablando de que iban a comer una comida. Lo que estaban diciendo era la Santa Cena. A eso se refieren. Solo que la Santa Cena que practicaban los primeros cristianos era una cena, de verdad. Había carne, había pan, ¿no? Había vino, ¿no? Pero los dos simbolismos eran el pan y el vino, pero en sí ellos compartían alimentos. Era cultural el tema, pero el partimiento del pan se refiere a la Santa Cena, ¿no? Pero interesante que en la comunión, unos con otros, había Santa Cena. ¿Y qué más? ¿Y qué más había en la iglesia? Oraciones también. En las oraciones. En las oraciones. O sea, dentro de la comunión también participaban juntos en oración. Esas son las dos características de la oración. La oración es privada, pero también es de forma congregacional, ¿no? Forma congregacional. Muy bien. ¿Qué hacían juntos? Hacían eso, ¿no? ¿En cuáles maneras podrías ayudar a tu iglesia? Este ya es un poco más reflexivo, un poco más de aplicación, ¿no? ¿Cuáles son las maneras que podríamos ayudar a la iglesia, ¿no? Participando, pues, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? O sea, tenemos que participar, ¿no? Muy bien. Ahí hay unos pasajes de Gálatas 6:2. A ver, alguien busque uno cada uno y leemos rápido. Gálatas 6:2, Gálatas 6:10, 1 Pedro 4:10, 2 Corintios 9:7. Ya, a ver, ¿quién? 10, 6:2, 6:10. Gálatas 6:2. Ya. Sobrellevar los unos a los... A ver, Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Muy bien, ¿ves? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Versículo 10. La 10 dice, así que según tengamos oportunidades, hagamos bien a todas y mayormente a lo de la familia de la fe, dice. ¿No? Hagamos el bien a todos
mayormente a la familia de la fe, o sea, A la de la familia, iglesia. a la familia de la fe, dice. Buenas obras, nos estimulamos a las buenas obras. Es ayudar a los hermanos, ¿no? En sus necesidades. Pastor, ahí podríamos aclarar un poquito, por ejemplo, cuando dice en este versículo así que según tengamos por hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, primero a los congregados. Sí, sí, claro, pastor. hay una prioridad. Sí, a ver, muy bien, buena observación. Cuando tengamos oportunidad, hay que hacer bien a todos. O sea, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿No? A todos. Nos encontramos en el trabajo, no son creyentes, hay que hacerles el bien. ¿No? En diferentes áreas donde estemos. Pero mayormente dice a los de la familia de la fe. O sea, por ejemplo, si yo tengo un presupuesto, ¿no? Y digo, voy a ayudar a alguien. A ver, voy a ayudar a alguien. ¿A quién ayudo primero? Miro si en mi iglesia, mis hermanos de la iglesia local, alguno de ellos tiene alguna necesidad. Principalmente ayúdales a ellos, ¿no? Mayormente, ¿no? Mayormente a los de la familia de la fe. Es lo que dice, ¿no? Sí, primeramente, ¿no? Si ya están atendidos, pues bueno, hay que ser bien a todos, ¿no? Pero principalmente nuestro enfoque es dentro de los hermanos, que es la familia de la fe, ¿no? 1 Pedro 4:10, por favor, alguien lee rápido, y 2 Corintios 9:7. Sí. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Según el don que ha recibido, ¿qué tienes que hacer? Ministralos a otros, ¿no? Interesante, ¿no? Según el don que tiene, ministra a los otros, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que tenemos que ministrar? Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si tiene el don para hablar, ¿no? Interesante el don de hablar, ¿no? Acá no es el don de hablar cualquier cosa, ¿no? Sería el 11, entonces, pastor. Si usted tiene el don de hablar, sí, versículo 11, ¿no? Hable conforme a la palabra de Dios, dele palabra de Dios a las personas. Eso es ministrar, ¿no? Si alguno ministra conforme al poder que Dios da para todo, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, ¿no? Interesante, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en la iglesia. A ver, 2 Corintios 9:7. Interesante. ¿Algún hermano rápido? Sí. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya, muy bien. 9:7, ¿no? Sí, cada uno de como cada uno de como propuso, dice, en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien, esas son las cosas que uno podría ayudar en la iglesia, ¿no? Ministrar, ayudar a los hermanos en la fe, ¿no? Dar también para las necesidades de los hermanos, ¿no? Son las formas que nosotros ayudamos a la iglesia, ¿no? Para seguir haciendo las cosas, porque es una familia. Muy bien, observemos los líderes en la iglesia. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. 1 Timoteo 3. A ver, alguien rapidito que lea los 7 versículos. Palabra fiel, si alguno anhela avispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ya, muy bien.
Entonces, ahí habla de los líderes. Habla de Tito, todo. sí, Tito también dice similar. Ya ahí lo leen, vamos a avanzar un poquito. Entonces, vemos que los líderes, ¿qué otra cosa hay en la iglesia? Líderes, pues. No, que la iglesia todos, no, Dios levanta algunos líderes en la iglesia. Ustedes son líderes en la iglesia, ¿no? Entonces, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan la iglesia, ¿no? Gobernar la iglesia es cuidar, proveer, hacer, cumplir los propósitos de Dios para los hermanos. Porque la iglesia existe para cuidar a los hermanos, para cuidar, para entrenarlos, ¿no? Ya hemos visto los 5 propósitos. Cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas en estos versículos, ¿no? Ahora, esto también es importante. Algunos piensan, no, eso solamente los líderes. No, se equivoca. Cada cristiano debe aspirar a tener estas características que hemos visto en 1 Timoteo y que lo va a confirmar también Tito 1 del 5 al 9. Ahora, hay un aspecto que es de la actitud correcta de los líderes. Pastor, un poquito puede retroceder antes. Sí. Características mencionadas. Gracias, pastor. Ya. Listo. ¿Cuál es la actitud correcta de los líderes? ¿No? Primeramente, los líderes son puestos por el Señor. O sea, trabajan para el Señor en beneficio de la iglesia, ¿no? Primera de Tesalonicenses, por favor, ¿alguien puede leer 5, 12 y 13? Primera de Tesalonicenses. 5, 2 y 13, pastor. Sí, por favor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los dais en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muy bien. Entonces vemos que la palabra dice que debemos reconocer a estas personas, ¿no? Reconocer es saber que tienen esa responsabilidad parte de Dios de ser líderes en la iglesia, ¿no? Primeramente, ¿no? Trabajan entre vosotros y les presiden, ¿no? O sea, es el tema de dirigir, ¿no? Y les amonestan, ¿no? Dice que les tengan por mucha estima y amor por causa del trabajo, de su obra que hacen, ¿no? Tened paz entre vosotros, ¿no? Entonces son puestos por el Señor. Y vamos a ver Hebreos 13, 17. Amén. Ya. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Muy bien. Entonces, el segundo pasaje también va con eso, ¿no? La actitud correcta hacia los líderes, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy porque ya, mira, cómo se ha pasado la hora. Son 10 y cuarto. Sí. Entonces, la próxima semana continuamos. Nos falta poquito para terminar el tema que he preparado para hoy día, pero por temas que estamos viendo. Entonces, debemos reconocer que el Señor ha preparado una iglesia y en el estudio que estamos haciendo, estamos viendo que hay miembros, ¿no? Va a ser un resumen. Y cada miembro es alguien que ha sido regenerado, tiene una nueva vida, ha sido renacido. Y el Espíritu de Dios está morando en esas personas, ¿no? Reconocemos que estamos en ese proceso de santificación, que es parte de la salvación, ¿no? Donde ahí el cristiano debe esforzarse, ¿no? Hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, también sabemos que como iglesia, a los creyentes que Dios, el Señor, les ha dado dones. Y los dones que les ha dado son para beneficio de la iglesia. Y entre los dones que Dios ha dado, algunos ha elegido para que puedan ser como dirigentes en la iglesia, gobernar en la iglesia, ayudar a ordenar, ¿no? Para el servicio. Entonces,
Después vamos a tratar ya con más detenimiento cuáles son los oficios, cuáles son los líderes, qué diferencia hay entre un pastor, ¿no? Los presbíteros, ¿no? Nuestra iglesia presbiteriana tiene por el tema de forma de gobierno. Todos esos detalles vamos a ir viendo y ya estamos viendo algunos elementos básicos de la iglesia. De ahí iremos detallando uno por uno. Muy bien, hasta ahí llegamos. La próxima semana continuamos.